Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mediación del Alma. Este capítulo es un capítulo especial porque es un especial de Día de las Madres. Y vamos a hablar, en este capítulo vamos a hablar que desde la maternidad que no es perfecta, sino vamos a hablar desde la maternidad real. Nos vamos a mostrar aquí estas 4 mujeres que hemos sido mamás de alguna manera, ¿no? Y que esta maternidad nos ha dolido, que esta maternidad, o sea, vamos a hablar, dejemos de romantizar, de la ¿no? maternidad sensible, de la más sensible. Nos obliga a sanar, nos obliga a confrontarnos, ¿no? A conocernos. Y ese es ser una mamá real, Sí, ¿no? esa es la maternidad. No se trata de que seamos mamás perfectas, sino mamás reales. Bienvenidos a Mediación del Alma. Creemos que todo conflicto tiene una raíz más profunda. Aquí el derecho se ejerce con conocimiento y conciencia. Este espacio no es asesoría jurídica ni consulta terapéutica. Compartimos reflexiones para mostrar cómo abordamos los asuntos legales desde una mirada humana y consciente. Cada caso es único y requiere un acompañamiento individual. Porque cuando se atiende el origen, la justicia se vuelve real y trasciende. Yo, mamá de una niña de 11 años, preadolescencia. Qué bonita etapa. ¡Qué envidia! ¡La abrazo! ¡Hónrala! Yo mamá de una adolescente joven de 19 años, que yo también pensé, ya cuando pase de esto a esto, ya voy a Va a ser más descansar. fácil. No, de Cada vez se pone peor. Vienen problemas nuevos, ¿no? Vienen nuevos Pues no problemas, yo situaciones. confrontaciones diferentes. Más desafíos. Desafíos, sí, me gusta esa Desafíos, palabra. exacto. Pues yo, mamá adoptiva de 2 niñas, una adolescente de ya casi 14 y una niña de 8. tus sobrinas. Mis sobrinas, sí. A ver si puedo hablar porque ya quiero llorar. Llora. Esa es la idea. Ay, no, mostrarnos. pero no todavía. Yo, mamá de 2 hermosas niñas, ¿Qué edad tienen tus hijas? 6 y 7 años, bueno, casi 8. Chiquitas. Mis chiquitas. Y que cada una ha enfrentado desafíos. Cari empieza a ver, a mí se me llenan los ojos de lágrimas también, ¿no? Pero Todas que tenemos una historia diferente. sí. En esa maternidad que estamos ejerciendo día a día, tomando decisiones lo más sabio posible, ¿no? No reaccionando desde nuestra historia, desde nuestra herida, desde nuestra carencia, ¿no? Trabajando todos los días. Es para hacer ese sostén adecuado. Es que nadie nos enseñó a ser mamás, ¿no? Y lo que nos enseñaron, No, pero Hace cuenta que no son las más sanas, ¿no? o sea, nosotras aprendemos a ser mamás de cómo fueron nuestras mamás, ¿no? Sí, pero eso digo, nuestras referencias no fueron las mejorcitas. Bueno, las mejores. así no sabían hacerlo de otra manera. Claro, ¿no? claro. Y yo tampoco sé, para mi hija yo tampoco sé hacerlo de otra manera, pero es la mamá que tiene. Y sí, todo el tiempo estoy tratando de trascender muchos conflictos, de trascender mis heridas, para estar con ella lo mejor posible, ¿no? Pero de todas formas soy la mamá Lo que que soy. sí es que socialmente somos de la primera o de las primeras generaciones que sí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Sí, en donde qué ya bonito. no permitimos, en donde ya hablamos, en donde ya cambiamos, ya nos trabajamos. en donde ya confiamos en las vidas de nuestras hijas. Entendemos que ellas vienen a cruzar su En donde ya propia vida. sanamos Sí, claro, nuestro ¿no? pasado y empezamos a crear una nueva versión de estas mujeres que queremos ser para también como ejemplo de nuestras hijas. Aunque creo que nos fuimos al otro extremo, ¿no? Porque yo no sé si las 4, pero yo vengo de una mamá agresiva, que todo lo resolvía a golpes, Sí, ¿no? sí, Y sí. entonces yo soy como antigolpes. Yo igual. Sin embargo, hay una parte de mí que no deja de ser agresiva, ¿no? Agredo de otras maneras. Sí, claro. Y de repente claro. dicen, no, yo no soy agresiva porque yo no golpeo, espérame, No, pero agredes permíteme. Sí. de otras maneras. O te agredes, ¿no? Sí, claro. También, o sea... Te violentas. Sí. Sí, Yo la verdad- yo igual... No. Di. No, yo la verdad sí me encuentro con todo esto de yo no quiero ser como mi mamá, pero al fin de cuentas vengo de ella. Claro. Y más bien ya aprendí a amar eso, ¿no? Y abrazar eso que según yo Y no es que quería. cuando ¿no? tú actúas o vas haciéndolo desde ese
desde ese sentir, ¿no? Se te crea un peso horrible. O sea, porque Horrible. yo cuando también decía, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero nunca pegarle a mi hija, nunca le voy a pegar, nunca voy a hacer muchas cosas que ella hizo. Lejos de decir o de quitarme un peso, era un peso horrible para mí. horrible. Horrible. Y yo vivía en la ansiedad porque decía, es que la estoy regando, y es que esto, y es que, o sea, mal. Y es que además te inhibes, porque como bien lo dijo Cristina, llevas esa parte de tu Sí, mamá. claro. Entonces, no lo De tu dejas salir, sistema. no lo dejas salir porque es que ¿cómo lo voy a dejar salir? Si lo dejo salir, entonces estoy siendo como ella y yo no quiero ser como ella. Pero o sea, ni lo canalizas de otra forma y solo te frustras Y más. es que no tienes libertad para No. criar, para criar con libertad, ¿no? Y criar con seguridad a esos niños, porque cuando no hay libertad, cuando tus hijos no sienten eso, creas niños inseguros, ¿no? Sí, Porque estás criando con inseguridad. Sí, Entonces, y ni cuenta te das. ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Ni cuenta te das en que ya pasaste, que ya lo sobreprotegiste, Sí. que ya, o sea, yo me acuerdo mucho de una vez que en una junta en el kinder, ¿no? Nos dan un papelito y dicen, conteste sí o no. Su niña ya se abrocha los botones solita y yo dije, ay, no. Ay, no. Su niña ya se pone su ropa, ay, solita no. Sí, ay, salí de ahí y dije, marido, estoy haciendo malas cosas. Sí. O sea, no sabía que a esta edad ella ya tenía que abrocharse sus botones solita y ponerse su ropa exactamente igual con solita, eso. ¿no? Entonces, o sea, como dices, ¿y en qué momento yo voy a saber cuándo la tengo que dejar solita, ¿no? Sí, a mí me pasaba igual con Isabela, que no me la tocaran a la niña. O sea, que ni se les ocurriera decir una bromita o algo. No, o sea, mi niña no hay manera. No hay manera, y la sobreprotegí. Y realmente yo estaba creando una niña con codependencia a mí, horrible. Insegura. Claro, porque todo lo depende, insegura, lo tenía claro. contigo. Claro, ¿no? Entonces también yo estaba creando una niña en la que luego a lo mejor ya no la querían invitar porque todo le molestaba, todo esto. ¿Sí me entiendes? Y claro que por supuesto que no me di cuenta, ¿sabes? Porque no estaba criando con esta libertad. Pues es que Estaba criando desde mi historia, desde, Claro. desde Claro, mis desde miedos, tus desde heridas. las Claro. heridas. Es que al final, yo creo que nos ha pasado a muchas que seguimos actuando como niñas heridas. Entonces empezamos a criar, Así tengamos 40, 50, sí. empezamos a criar sintiéndonos unas infantes, ¿no? Entonces, Bueno, aparte, y ni siquiera te das cuenta que estás desde ese lugar, ¿no? ajá, Claro, ¿no? exacto. No te das exacto. cuenta. Y ¿Cuál es lo que decimos, ¿no? Es un trabajo constante. Ser mamá te obliga a sanar, ¿no? O sea, Primero a verlo, ¿no? Sí, a ver confrontarte. muchas cosas. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, a ver ahorita ustedes me platicarán cómo fue, pero yo me acuerdo que cuando tuve el primer día a mi hija, o sea, que ya llegué a mi casa y todo, o sea, sí, me contaban mucho eso y yo decía, ¿cómo crees? Por Dios, sí es imposible. Pero me acuerdo que la cargué y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo se hace esto? Y yo antes ya había cuidado Y no se a aceptan otros de evolución. sobrinos, etcétera. O sea, ya había tenido Estudiado. bebé, ajá, ya había tenido otros bebés, o sea, No, que no les es cambiaba lo el pañal, no sé mismo. qué. Y cuando tuve la bebé dije, o sea, la vi tan frágil, yo dije, yo no le quiero nunca dar comida industrial a mi hija. O sea, todo es una porquería y la veo tan pura, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, fue como de, wow, no sabía lo que me iba a enfrentar. Sí, es. Hay otra cosa que es desde la motivación inconsciente Ay. de ser madres. O sea, porque no es, de verdad, no es el genuino de quiero ser mamá. deseo. De verdad que no. Oye, cuando lo decimos no sabemos lo que decimos, ¿no? Exactamente. Qué bueno que dices esto porque yo creo que eso puede liberar a muchas personas, Uy, ¿eh? sí, Y sí, una sí, vez, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo una vez que íbamos platicando que yo le decía a Lau y lo he dicho con muchas personas, eso no quiere decir que yo no ame y adore a mis hijas, Claro. pero si yo antes hubiera sabido qué era ser mamá y sobre todo hubiera sido consciente desde dónde estaba eligiendo ser mamá, no lo hubiera sido. Sí. No lo hubiera sido porque ese fue mi deseo desde chiquitita.
chiquititita. Yo me acuerdo que yo decía, si a los 12 puedo tener hijos, a las 12 los tengo. Ay. Evidentemente, o sea, y después fue, no, a los 15, sí, a los 15 ya tengo una estabilidad económica. ¿Qué estabilidad económica iba a tener a los 15, por Dios? Pero bueno, en mis sueños, en mis fantasías era, si puedo a esa edad, los tengo. Y después fui postergando, ¿no? No, pues todavía no tengo ni un trabajo, ¿no? Pues cuando lo tenga, también un poquito consciente de las carencias que había tenido y que sí le iba a dar a Sí, a bueno, mi al hijo. menos no fue como de, pues que los hijos que Dios me dé y Ajá, te llenaste no. de hijos y... No, pero sí ese deseo, o sea, según yo era ese deseo de, es Sí, que amo a los claro. niños y yo No. quiero, no, pues era mi deseo de arreglar mi infancia y arreglar mi Claro, vida y tener claro. por fin una familia y Sí, mil sí, carencias y mil traumas que tuve reflejado en la maternidad. Y desde ahí eres mamá. Y desde ahí elegí ser mamá, porque lo elegí, Exactamente. así lo elegí. Yo también. Bueno, yo es no- que consciente o inconsciente elegimos ser eliges, mamás. Claro. Yo no me arrepiento de haber sido mamá. Ni o sea, yo. yo no, más bien, no, yo sé que tú tampoco, pero más bien yo no diría, no lo hubiera hecho. Yo sí, pero creo que sí me hubiera gustado tener más herramientas, más edad, ¿no? Justo Más eso, yo no lo hubiera paciencia, hecho más en ese tolerancia. momento, No, o ni sea- con esa persona. Pero no, fíjate que yo ya pasé por esa etapa de que, por supuesto, mucho tiempo dije. No, yo en ese esa momento persona no ya lo hubiera esa- hecho. Su papá hubiera, no sé, ¿no? Elegido diferente, que sea. No, hoy digo, tiene el papá Tenía que tiene que que ser. tener. Sí, eso lo acepto. La situación que estoy cruzando actualmente no es para nada linda, para nada. Es una situación de mucha violencia, muy agresiva por parte de él. Sin embargo, no reniego de eso, solo digo sí hubiera elegido otro momento y Acuérdate, Cari, que nada pasa por casualidad, Sí. que todo lo que ha pasado en lo que va de 2026 y toda tu vida era lo que tenía que pasar. sí. Pero en una Totalmente. parte, Sí, o sea, tenía que sí ser. creo que, o sea, independientemente de que las cosas pasan para algo, yo sí hice la elección del papá para mi hija, por mis problemas Sí. inconscientes. No, yo Y eso Pero es me que hace al final todos lo elegimos, consciente o inconsciente. Y al final eso me hace responsable de mi elección. No pasó por algo. O sea, sí en el sentido de estas dos almas, mamá y papá, que tenían que sanar cosas, se unieron para seguir sanando, ¿no? Pero al final de cuentas dices, ya, o sea, yo veo mi motivación, ya entendí, y sabes que soy responsable. Entonces no es toda la responsabilidad del hombre o la mujer, sino, pues sí, yo fui la que quise, o sea, y si les contara cómo llegué a eso, no, bueno, me pongo a llorar, no. Un No, sí, stand-up. no. Entonces sí, o sea, yo creo que sí, somos mamás. La responsabilidad yo creo que es de aceptar el tipo individual de ser madre con mi familia también que viene detrás, ¿no? Pero además otras familias de ellos. O sea, no nos casamos con un individuo, nos casamos con Sí, unos con clanes que bueno, por Dios. Fíjate, tal vez esa es una de las cosas importantes que la gente, porque yo antes creía, ¿no? Antes de estudiar todo esto, creía que yo no me estoy casando con su familia, me estoy casando con él, no, y después no. me doy cuenta Error, que... querida, error. Exactamente. Te casas no solo con la familia, con Primero te casas con la familia y después con él porque trae toda la educación No, y que todo tienes su por él, linaje por la familia. transgeneracional. Sí, No, claro. Que ni él o sea, conoce. Sí, que ni él conoce, Ni claro. nosotras. Ni nosotras no, conocemos no. el nuestro, Sí, así eso. es. Y a final de cuentas, nada de esto es como para decir, Deberíamos, Hemos- deberíamos inventar un test. sí, ¿verdad? No, ¿cómo ven? Antes de elegir. Sí, pero sí vale la En pena. cuanto te pide que seas su novia, lléname este formulario sí. y vemos y te respondo. Lo que, Estaría buenísimo. Perdón, Cris. lo que sí es importante es que hayas sido como mamá, comprendas que así eres y has sido la mamá correcta para tus hijos. La que necesitaban. La que tus hijos necesitaban. Con Sí, todo lo que implica, con tus errores, con tus aciertos, con tus frustraciones, con tus lo que sea, ¿no? Eres la mamá correcta para Y es que, tus ¿sabes qué? De ahí y has viene hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido. con la Con los conciencia recursos que has tienes. tenido. O sea, Y es que de ahí viene este tema de honrar no solo por muchas cosas. Una, el desgaste, por ejemplo, las mamás que somos mamás naturalmente, o sea, que crecen en nuestro vientre, el desgaste físico que conlleva.
otra. Sí, emocional. La violencia y la presión social que existe sobre la maternidad, la carga emocional que solamente las mamás entendemos. Y yo conozco solamente a un hombre que ejerce su paternidad responsablemente como una maternidad. Pero en la mayoría de los casos, la maternidad es incomparable. Entonces, sí, este Sí, es un don. reconocimiento. O sea, las mujeres siendo mujer nacemos con ese don de De dar vida a la vida. dar vida a la vida y ese, pues sí, o sea, poder de que los hombres no tienen, pues. No, Sí, no pues es tienen que liderazgo, desde o sea, más que un don, o sea, desde los mamíferos y, o sea, sí. O sea, ese don, ese instinto, ese, ¿sabes? O sea, ya es ¿Y sabes naturalmente. qué? Yo creo que también reconocer esta parte oscura que tenemos todas las mamás. O sea, que de verdad hay veces que decimos, vete de aquí. Vete de aquí porque no te soporto. Permíteme, ¿no? este es mi tema. Sí, o sea, No somos porque es mi hijo. no somos o mamás sea, perfectas, amorosas, Claro. lindas, no. De repente dices, de verdad, lo alucino, ya que se vaya de aquí. ¿En qué mundo vivió? O sea, de verdad. Oye. Y reconocer eso. Yo les quiero platicar algo que ya sabe Jen, que ya he platicado antes, que cuando llego a terapia con mi hija, la psicóloga de mi hija mayor, tiene algunos temas, ¿no? Y yo expresando, no, pues pasa esto. Me dice, vamos a hacer una entrevista tú y yo. No, primero necesito saber quién eres tú como mamá. Ah, claro. Entonces me entrevista y lo primero que le digo, me dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste traer a tu hija? ¿Qué pasa con tu hija? Y le digo, no la soporto. Me Claro. dice, gracias. Sí, Y sigue anotando y yo, o sea, no me va a regañar, no me va a decir nada. Y me dice, ¡qué mala madre! ajá, y yo dije, y le digo, y no me siento culpable. Gracias. Y yo, que no me va a decir nada de verdad. Y me dice, es que esto que tú acabas de decir me ha costado con pacientes años que reconozcan que no soportan a sus hijos porque está bien. Sí. Es saludable para las maternidades como la tuya, que llegue un punto en donde digan, ya no la soporto. Y no quiere decir que no la ame, y no quiere decir que no dé la vida por mi hija, y no quiere decir que todos los días me mato y hago 1000 malabares por ella. No. No. Quiere decir que soy una mamá sobrecargada, una mamá frustrada, una mamá Una que mamá tiene mucha real. presión, una mamá Claro. real. Claro. Que vivimos escondiéndonos de todo, porque si dices, si le gritas, es que ¿para qué tienes hijos si le vas a gritar? Sí, sí, sí. Es que y no estoy justificando la violencia y nada, pero somos seres humanos. En algún punto el grito puede ser ay, levanta eso, por favor. Y ya ¿no? después de 50 veces que se lo Sí, pediste, ¿no? Ajá, Sí, claro. sí, o sea, 1000 cosas. Sí. Pero es que tú lo educaste. Si no levantes porque es así, por lo que sea. Si no son mamás, no entienden. No me Sí, juzguen. pero como quiera tencha te llamas, ¿no? O sea, No nos juzguen. No nos juzguen. Oigan, ¿qué piensan esto de que la maternidad no es control, sino acompañamiento? ¿Ustedes lo llevan? ¿Cómo No. lo han llevado? de a ratos de control, De a de a ratos Sí, acompañando. por conveniencia o sea, también, por tu salud Sí. mental. Acompañas ya cuando de verdad eres sabia. Y Sí. para ser sabia de verdad tienes que pasar muchas cosas, Sí. ¿no? Y si no, la verdad sí es un Sí, tejido ahí de... ¿cuándo Es una estira y afloje. saber discernir, ¿no? Entre cuándo es bueno ejercer ese control y cuándo ejercer el acompañamiento. es que está muy cañón que tú te Está muy puedas dar cañón. cuenta. Sí, sí. Mira, pongo el ejemplo de una de mis sobrinas. Me acuerdo, tenía 7 años. La llevo a clase de natación. Y ella se mete, yo en las escaleras, sentada viéndola, y de repente veo que empieza a decir, yo dije, se está ahogando y la maestra no hace nada. Y entonces yo me levanté ya casi para correr, aventarme a sacar a la niña. En ese inter, la maestra empieza a decirle, vamos, tú puedes, eres una niña grande. Y la chamaca empezó a nadar. Sí, claro. Entonces yo dije, o sea, ahí me di cuenta que esa ayuda que yo iba a dar era cortarle la posibilidad de darse Sí. cuenta que ella podía sin mí. Claro, qué Claro, porque ahí importante, ¿no? además eran tus miedos, Claro, no los de tenía miedo ella. que se ahogara. Eran tus miedos, tus traumas, tus necesidades, no las de ella. Ella Pero no te entonces, estaba pidiendo a eso. veces, Quise controlar. Sí, ese sí quise contexto, controlar. Sí, es muy difícil poder discernir en 2 segundos que, a ver, déjame discernir, se muere. Déjame le hablo a mi terapeuta, No, permíteme. o sea, Pero Sí, de sí, todas sí, formas, sí. no, sí, yo me imaginaba así, cuando mi hija, su primer novio, ¿qué tipo de novio yo quiero para mi hija, no? Ay, ay,
sí, Todavía no llegó ese momento. no, pero sí lo pensamos. O sea, Sí, claro. digo, es que bueno, yo soy para nuestras súper hijas, cool, no sé qué, pero Fíjate yo que sí lo chistosas, pienso. puras niñas aquí en Sí, nomás sí, de puras puras niñas. niñas. Es que Puras aparte mujeres. son nuestras princesas y no queremos que Sí, ningún sapo claro. feo venga. Sí. Todos van a O ser sea, un sapo para nuestros hijos. Claro, o sea, Entonces sí es muy complejo la maternidad, no es nada fácil. Sí, pero entender cuando, o sea, como dice Jennifer, en qué momento estoy controlando o debo de controlar y en qué momento debo de acompañar. Yo creo, si pudiéramos como clasificarlo así, yo creo que entre más pequeños es más control y a más grandes, creo, acompañamiento, creo. Tal vez Depende estoy bien también, equivocada, ¿sabes? no sé. Yo creo que va pasando las etapas, ¿no? No es lo mismo controlar a un bebé de los 0 a los 3 años o luego de los 13. Va cambiando todo. Mi hija tiene 19 y yo sigo queriendo controlar algunas cosas, salvo que la eduqué para poner límites. O sea, ella me pone límites muy precisos Qué a mí. chido. Qué bueno. Sí, a mí, Yo qué también, chido. yo Mi amo hija, cuando hace Porque eso. si Bueno, en el no, momento me enojo, yo la pero sobrepaso. sí. Qué Y si chido. no, yo estaría encima de ella. Sí, ya si tú no te es vuelves porque violenta. ella realmente me pone límites, yo ya me lo hubiera comido. Sí, claro. No, entonces, y ahí es la codependencia Sí. justamente mía, no de ella. Sí, ¿no? así es. Entonces, sí, la verdad es que las Sí, etapas esto de donde son- yo necesito que mi hija me necesite porque me quedo sin chamba, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿quién cuido? ¿Y ahora quién cuido? No, y si es mi hija única, pues ¿cómo? sí. Fíjate que cuando yo empecé, bueno, con la maternidad, empecé a querer estudiar sobre crianza respetuosa. Y empecé a chutarme libros, videos. Hasta que la paciencia se le acabó. cursos, etcétera. Hasta que la violencia me inundó y entonces ya era frustrada y ya no la puedo ejercer como antes. Pero bueno, cuando empecé con todo esto, más que un tema teórico, llegó un punto en donde dije, a ver, deja de estudiar porque es imposible que, ay, mi amor, mira, Sí. güey, es imposible, eres ser humano, y más porque todos atravesamos diferentes condiciones de vida, diferentes momentos. Entonces dije, lo único que necesita la crianza respetuosa es conectar y dejar de controlar. Ay, sí. Conecta, acuérdate quién eras cuando eras Completamente. niña, qué necesitabas. Si tú le jalaste la blusa a tu mamá porque te andaba del baño y te tuviste que aguantar hasta que se te salió la pipí y la mamá te gritó, ay, cállate, no me estás dando lo que sea. Desde ahí acuérdate. Voltea y dile, mi amor, ¿qué necesitas? Ya sé, estoy ocupada, muy ocupada, pero dime si es algo muy urgente, ¿no? Desde ese tipo de cosas. Y creo que viene mucho con este tema del control. ¿Por qué dejas de controlar? Cuando realmente conectas, dejas de querer controlarlo todo y entonces empiezas a verlos como seres humanos y no como niños que no saben, como la mayoría de la sociedad. Sí. Son niños, no piensan, ay, elígele la comida. Es el gran error de los padres decir, son unos niños. De toda la no gente. entienden. De toda la No, pero gente. son niños, no Es todos. que se da cuenta, aunque sea niño, Pero se da que- cuenta, pues claro, claro, claro que se pues da es un cuenta. humano, si no es tonto. Fíjate, ¿qué diferencia hay entre educar desde el miedo y educar desde el amor? Hay una Un diferencia abismo, impresionante, un abismo. un abismo. Te repito, yo eduqué a mi hija sus primeros años desde el miedo, desde la carencia, desde mi herida, ¿no? O sea, Prepararla para lo malo. evitar que yo pasara, para que ella pasara lo que yo había pasado. Prepararla para lo que seguramente va a pasar. Exacto, o Era sea, tu miedo. Claro, ¿no? hasta que, 100%. gracias Dios bendito, me abriste los. Llegó el aire de la Rosa de Guadalupe. Aquí yo empiezo con señor. No, pero es que los miedos también van cambiando. O sea, yo ahora con mi hija tengo miedo de que le vaya a pasar algo en el antro. Entonces, de verdad, o sea, ¿a qué hora llegas? Bueno, ¿Con quién estás? o sea, de Yo voy entrada por también como ti. miedo a que quede embarazada, que cuarte sus sueños, ¿no? Sí, o sea, yo voy por ti, ¿no? Porque qué terror que se vaya sola en un Uber. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ahorrar esa energía preocupándonos por lo que pueda pasar y usar esa energía para crear buenas Darles herramientas a nuestros hijos, ¿no? Sí, Yo fíjate. no puedo, Jer. ¿No puedes? No, o sea, a mí sí me causa un conflicto que le vaya a pasar algo en el antro. No, claro, al final, o sea, claro que nuestro miedo más grande es que algo le pase Sí. a nuestros hijos, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero yo creo Con que lo que sí podemos Ajá. controlar, lo que sí ¿Alguna podemos terapeuta? es determinar. que ella sepa tener límites, que ella entienda los excesos, Que sepa cuidarse. cuidarse, que sepa
sí, cuidarse. ¿Confían en eso de un adolescente? ¿Confían de Es que ya no, ahí no es adolescente confiar pueda- en ella, es confiar en lo que tú sembraste. Lo que tú en ella. hiciste. No, pero es adolescente igual. O sea, lo que yo sembré, de todas formas, ella está en un contexto de amigos que también la jalan, porque además para el adolescente lo más importante es pertenecer. Y a para ese cualquier grupo de persona amigos. vulnerable Entonces, claro, yo le pude haber sembrado muchas cosas, pero pues ella también en su adolescencia a lo mejor las manda por un tubo. En Y ese también momento tiene que de su vida. experimentar. Y también, ¿no? Entonces, sí es como el ida y vuelta y qué Sí, hago y qué sí, no sí es- hago y cómo le hago ahora para hacer esto. Mira, Sí, alguna sí. vez una terapeuta a mí me dijo, o sea, qué soberbia pensar que si está contigo no le va a pasar nada. Ah, sí, claro, no. O sea, yo dije, ¿Le va a o sea, pasar más? ¿cómo? Completamente, justo. Y O sea, ¿qué claro. te hace pensar que no le va a pasar algo estando ahí acostada contigo incluso? Sí. ¿No? O sea, yo no lo quería decir así, es porque incluso como que hasta se te pone la piel chinita. Si va a pasar, va a pasar. Esté donde esté, ¿no? Ujú. Y como Entonces, esté, con exacto. quien esté. Exacto. No, a lo mejor yo con mi hija la violento más estando las dos acostadas, ¿no? Sí. Y sin que esté en el antro. Sí. Y yo, ay, pero ¿por qué hiciste esto? Ya ves, Ujú. tú escuchas. Y la limitas aparte. Sí, pero además ahora los adolescentes, bueno, mi hija y muchos más, se ponen los audífonos. Y no hay forma de que te vincules con ellos a platicar. Porque ya están así con su mundo, con sus historias, y oye, ¿cómo te fue? Y no hay nada. Pero creo que es nuestro trabajo crear esas Sí. conexiones, ¿no? Sí, sí, o sea, por ejemplo, mi sobrina de 14 ya lo hace. ¿Qué me dijiste? Quítate Sí, esas sí. madres. Mi ¿no? hija O de sea, 8. ¿y qué me escuchas? Mi hija de 8. ¿Sí me explico? O sea, Sí, es- Eso, exacto. fíjate que Isabela, en ese aspecto, para nada, ¿eh? Incluso a ella le encanta estarme preguntando, como a ella le gusta todo el tiempo como llamar mi atención y como que estar ahí. y te la va a exigir, es hija única. Sí, claro, Sí. por supuesto. Entonces, no, fíjate que con ella sí no te, hay veces que hasta le digo, Ya, Ya, mi bebé. amor, Mi hija por eso lo empezó a hacer, porque ella todo el tiempo igual quería estar. O Te sea, amo, pero ella princesa, por 5 si me minutos estoy sola. Por si me estás viendo. por si me estás- te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí, o sea, mi hija era cada 5 minutos ir a ver qué estoy haciendo y solo, ¿estás ahí? Sí, Emilia, aquí estoy. Ah, sí, sí, sí. Y Sí. es que solo te quería decir algo. ¿Qué me Pero creo que quieres eso decir? sí también mucho la edad, ¿no? Isabela también fue así. Sí. No podían ir al baño sola, oye, ¿qué inventas? Entonces, sí. Ah, bueno, eso, acuérdate, ¿de bebés? O sea, De bebés, sí. de bebés estás hasta con la puerta abierta, ¿no? No te Porque- puedes bañar. Creo que yo, Sí. después de cuando tuve a mi primera hija, creo que mi primer baño bien, así que me bañé bien. ¿Qué dices? Ah, Ay, estoy ¿cómo más de todavía 5 me minutos acuerdo? aquí. Creo que lo tuve como al mes y medio. O sea, Sí. porque No, los yo dos no. me tenía que bañar así. Segundo, mi hija tenía reflujo. Entonces todo el tiempo vomitaba, no dormía, mil cosas. Isabela fue muy mañosita. Agarraba mañitas. Entonces, hubo un tiempo, como 2 meses, que no dormías ni no se dormía encima de mí, o sea, en mi pecho. Entonces, problema. Porque si no sentía mi pecho y se despertaba y yo me quería bañar en ese tiempo, era una lloradera. Ah, sí, mi O sea, hija. hasta ponerse morada. O sea, cañón. Entonces, lo que yo hacía era meter el huevito del coche, la camioneta, A la regadera. ponerla a la regadera y ahí estarla Sí. viendo. No, qué impresión. Cuánta cosa no me las Sí, mamaba. así yo me acuerdo, a veces iba manejando y el huevito del coche en el lado del copiloto, a veces sí, ya cuando iba llegando que eran calles donde no había policías, Sí. ahí sí lo Ay, ponía no. porque si no, No, la sí, otra claro. se ahogaba A mí porque me pasaba. vomitaba. Sí, claro. De te todas critican, formas, por ay, qué supuesto. mala madre. No Ay, puedes, sí. Ah, puedes sí. chocar y ese tipo Ay, de... sí, de todas Pero, formas, de o todos sea, nos No, para critican. que ahora venga el progenitor. Y de Papá. todas formas, A decir que no las cuidan. A decir que yo nunca eres estaba una mala madre. pendiente. Ajá. eres una Oye, no, mala pero madre. aparte Que yo del nada más juicio, quiero dinero. aparte del juicio de que tu misma familia te dice, "¿Y entonces para qué tuviste hijos y no sé qué, o el papá de los hijos también son los propios hijos. Ay, es que sí, tú no estuviste, bueno. es que tú Ah, no no, me vi. claro. Y dices, si yo allí estaba. Jueces más grandes que vamos a tener las mamás. Sí. Entonces, Oye, o y sea, cuando
reciben estos juicios de sus propios hijos. ¿No se acuerdan ustedes de sus mamás? claro. Sí, Claro. Y que sí, dicen, digo, cuando la ay, cuando pero la yo mamá sí te tenía decía, razón. cuando seas mamá, Cuando seas mamá me me vas a entender. Y tú, ay, Oye, o sea, ella sí tiene razón, su hija no. Pero yo Sí, teníamos. Ya está soberbia. Además, hay veces que de los progenitores, ¿no? Hay veces que es mejor que no estén. Yo doy gracias a Dios. Por cierto. No, tienen que estar. No. O sea, hay Como veces- puedan. No, Sí, no, yo no. también creo. Si Bueno, es en una casos persona, especiales, imagínate, como en mi caso. Imagínate un papá alcohólico que llegue y en su alcoholismo viole a la niña. ¿Prefieres que esté el padre? Bueno, sí. Bueno, ellos ya es justo- diferente cuando hay una agresión. por eso se refiere a casos, o sea, sí, Ok. extremos donde la O sea, sí, violencia Sobre es... todo si el papá decide no estar. Sí, está justo te iba a decir, es que también perfecto. no puedes obligar a Porque una persona por a algo, estar. por algo justamente está decidiendo no estar y mejor, ¿no? Y O sea, mejor. porque justo ya hasta No hay que pelear con eso. Sí. mejor. Sí. Es más, yo veo amigas que están casadas con no, divorciadas, ¿no? Y los esposos siguen controlando la casa donde vive la Oye, hija. qué común y la es mamá. eso, ¿eh? Qué Yo común. doy gracias a Dios que yo no tuve nunca ese problema. Sí, Tuve otros, pero- Pero ese de que tener así de, la estás Otros educando mal peores. porque te doy el dinero, haces lo que yo quiero. Ay, No. No, Yo eso tampoco es nunca tuve, impresionante. casi nunca tuve problemas así de control en mi maternidad con su papá. La verdad es de que no. O sea, como que siempre confió en mí o bueno, al menos eso me hizo creer. Y nunca fue de, ay, no, qué mala madre o a esto. Al contrario, la verdad. Sí. no, en mi caso, igual, en mi caso era como, te alabo y guau, eres lo máximo y todo, hasta que ya se la Hasta quiso que ya llevar no le y quiso. Hasta que dijo- ya no obtuvo lo que él quería. hasta que, ya no me obtuvo, ahí ya eres la peor No, del el mundo. papá de Pero, Isabela, la pero verdad es de que mientras no. estuvimos juntos, la verdad es que yo era quien le insistía, ¿no? De estos cursos, esta información, estos médicos, estos tal, y sí se prestaba para ¿Cuál hacer creen que cosas. sean como el mayor desafío que has tenido que tener en esto de ser mamá? El desafío más grande que he tenido ha sido, como ya saben, Grecia es autista, pero era no hablante. Ella habló antes del año y después dejó de hablar y habló nuevamente hasta los 4 años. Pero todo ese tiempo yo iba con especialistas, médicos, etcétera, y todo el mundo me decía, si no va a hablar, no va a hablar. Ninguna esperanza de nada, nada. Y ese fue uno de los desafíos más grandes que dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué herramientas le voy a dar? No habla definitivo, ok, lenguaje de señas. Por ejemplo, el lenguaje de señas, no hay una seña que con el que las personas pueden decir me violaron o abusaron de mí sexualmente. Y muchas otras limitaciones, ¿no? O sea, que yo investigué todo, porque yo dije, si pasa esto, abogada, tenía que prepararme, ¿no? Y controladora. Y aparte, ¿no? controladora, Ay, y controladora, por supuesto. ¡Qué gran combinación! Si quieres sumar otra, soy Leo. Entonces, bueno, tenía que investigar todo y ese fue el desafío. Dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Porque las necesidades evidentemente eran mías. Yo dije, mi hija va a encontrar cómo comunicarse, va a hacer su vida como pueda, pero yo voy a estar todo el tiempo con miedo, el tiempo que esté viva, ¿no? Igual cuando ya no esté, ¿qué va a hacer mi hija? Eso fue para mí. Ya al final pues recorrí 1000 cosas, hice 1000 malabares, prendí 1000 veladoras, fui con miles de especialistas y el día que mi hija habló, híjole, me acuerdo estábamos mi otra hija y yo y lo primero que dijo fue, mamá, no sabes, Ay, o sea, qué padre. lloré por semanas, hablaba yo, otra vez dime mamá. Sí, pues tenía 4 años y ya, o sea, por fin, yo me acuerdo que íbamos a las paleterías y preguntaba, ¿tú de qué quieres? ¿Tú de qué quieres? Y la veía ella y yo decía, ¿cómo le pregunto? O sea, estaba chiquitita y yo le decía, ¿cómo me va a decir de qué sabor quiero? ¿Cómo va a decir que quiero probar esto y quiero probar lo otro? No, era una cosa terrible. Fueron muchos, bueno, esos Frustrante, años, ¿no? Seguramente. esos años de lloraba todo el día y noche lloraba y mientras investigaba lloraba y no sabía ni qué hacer. Eso fue lo más difícil que atravesar. Para ti, creo. Cris. Híjole. Sus preguntas o sus afirmaciones, ¿no? Me acuerdo mucho de un día que estábamos comiendo
Y ese día les vendimos la tele, estaban viendo caricaturas. Y en la caricatura dicen, mis papás me abandonaron. Y la niña pequeña dijo, los míos también. Y a mí se me atoró el bocado, ¿sabes? O sea, yo dije, ¿qué hago? O sea, le digo que no, le digo que sí. Y en las noches era un llorar de, ¿por qué mi mamá no está? ¿Por qué mi mamá no está? O sea, ¿por qué no quieren estar conmigo? Y entonces yo me ponía a llorar junto con ella, ¿sabes? Y eso a mí me forzó, digamos, a cada pregunta de las niñas era, voy a terapia, ¿cómo manejo esto? Y me hacían otra pregunta y voy a terapia, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo las ayudo, sabes? Sabiendo que el lazo importante son mamá y papá y que no están, ¿no? Y que por mucho que yo las llenara de amor junto con mi marido, no soy la mamá, ¿no? Entonces, ese ha sido el mayor desafío. No, y sobre todo que ellas tuvieron antecedentes difíciles, Claro, ¿no? Que no fue solo, no, mis papás no están conmigo, sino pasó todo esto. Sí, una historia Lo mismo detrás. que en mi caso, sí. Sí, ha sido lo más historias difícil. complicadas para su edad, para Sí, mí. ¿cómo le explicas? O sea, para mí mi sobrina la mayor a sus 13 años ha vivido experiencias que solo de recordarlas se me apachurra el corazón y digo, está cañón, ¿no? O sea, y cómo la ayudo a darle herramientas para que pueda con esto, porque hay secuelas de eso. Hay secuelas importantes. Y para siempre, porque es su historia. Sí. Ujú. Tú, Laura. Yo, pues el mayor desafío fue tomar la decisión de ser madre soltera. Porque yo sabía que estando donde estábamos, mi hija iba a sufrir más que si estábamos las dos solas. Entonces, pues sí, eso. Y tomar la decisión y hacerme responsable 100% de su educación, de todo, ¿no? Pero al final creo que fue lo mejor, porque yo no quería que mi hija introyectara o se quedara con la imagen de que lo que vivíamos su papá y yo era amor, por ejemplo, o que eso ¿no? fuera lo normal, o que ¿no? eso era una pareja normal. Yo dije, no, yo no puedo con esto, o sea, no puedo demostrarle a mi hija eso. Entonces uno decide también, ¿no? Salirse de... Eso es de bien donde importante, ya no. Laura, porque muchas veces las mamás dicen, me quedo por los hijos. Exacto. No me voy por mis hijos. Y a veces en esa enseñanza les estamos literalmente mostrando que es normal vivir así, con golpes, con gritos, con adicciones, Claro. con un montón de cosas que no son cosas lindas, ¿no? Es justo el cuento que te cuentas para quedarte, ¿no? Exacto. Y que también puede Entonces- ser, que también puede ser una motivación. En mi caso fue una motivación. O sea, yo lo veía y yo decía, yo no tuve una familia, pero sé que no quiero esta familia. Claro. Y no quiero que mi hija vea esta familia. Entonces veía el trato de su papá conmigo y viceversa. Y yo decía, no, les voy a demostrar a mis hijas que sí pueden encontrar, que en mí van a ver el ejemplo de una pareja llena de amor, de una pareja que está, etcétera. Pero esto es lo más, digamos, es lo menos. Lo más común es, Sí. me quedo porque no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo, que crecí sin papá y ¿no? Y Sí, entonces, sí, que porque es su papá y justo tiene que esa estar. parte, para mí el desafío más grande es dejar de introyectar mi vida en la de Isabela. Desde que nació, yo siempre estuve con ese miedo de que su papá le faltara, porque a mí me falta el mío. Claro. Y sé todo lo que he pasado Los por no estragos, tener ¿no? esa imagen masculina. Entonces yo vivía evitándole eso a mi hija todo el tiempo, ¿no? Evitándole. Y al final, de alguna manera pasó, ¿no? Entonces, yo no iba a evitar lo que tenía que pasar. Y sin embargo, creo que me perdí de ciertas cosas por estar evitando a lo mejor lo inevitable, ¿no? Fíjate que justo es una de las preguntas. ¿En qué momento te diste cuenta que estabas educando desde tu herida? Pues sí. Y hay otra parte importante, no es que los hombres nos abandonen a las mujeres y por eso las mujeres nos convertimos en madres solteras. O sea, las mujeres también decidimos ya no estar educando desde esa pareja que no va a ningún lado. O sea, sí. y hacernos responsable de eso sin no estigmatizar como que a las mujeres nos dejan, a las mujeres nos abandonan. No. Sí, no, pero aparte es importante, o sea, desde la mirada sistémica decir, ¿no? O sea, atraje y me dejé atraer por un hombre que al final de cuentas no se iba a poder quedar.
Claro. Entonces, Sí, un o sea, yo hombre le digo a las disponible. mamás, tú tienes que, no solamente decir, tu papá se fue o tu papá nos abandonó. Yo tampoco pude hacer que se quedara. Pero además, sanar eso para que puedas vincular a tu hija de la mejor manera con su padre. Y no te conviertas en una mamá o en un papá donde dices, tu papá es lo peor, no te voy a dejar que vayas con él, te tocó el padre, o todo lo que quieras, sino desde una inteligencia emocional. Pero aparte poder no les tocó, decir, ¿no? nosotros lo elegimos. Sí, claro. Decir, tú tienes el Completamente. derecho Yo le digo, no te lo a sacaste en vincularte. rifa, ¿no? Claro, Completamente. yo elegí, fue mi responsabilidad. Claro. Tomar tu parte responsable. Claro, ¿No? O sea, claro. todos tenemos esa parte Sí, asumir responsable. esa responsabilidad. ¿En qué momento entonces, Jennifer, te diste que estabas educando desde tu herida? Más bien, o sea, hubo un momento en mi vida que me di cuenta que era frustrante para mí muchas cosas, que cuando pasó un cierto problema con el papá de mi hija y que me di cuenta que al final todo lo que estaba evitando que pasara, pasó, Pasó. dije, yo ya no puedo seguir así. Y aún así cuando pasó eso yo seguía con ese miedo, porque aparte era un miedo impresionante de que él estando en esa situación le faltara a mi hija. Entonces, te lo juro por Dios, o sea, mi hija, digo, no es porque sea mi hija, pero tiene un corazón tan lindo, pero Isabela tenía muchos miedos que yo luego le decía, ¿pero qué te da miedo? Y me decía, no sé. Eran tus miedos. Y eran mis miedos. Claro. Es una niña tan linda, tan bonita, pero tenía unas inseguridades que yo decía, ¿de dónde viene? Eran mis inseguridades. Y qué doloroso Y para que mí, yo verla ¿no? tan Y que capaz. nunca se los habías dicho, pero se los Nunca. pasaste de otras maneras. Sí, sí, claro. Yo verla tan capaz y ver que yo la estaba reprimiendo, ahí fue cuando dije, no, ya, basta. Si va a pasar, va a pasar. Voy a hacer yo mi parte como mamá y punto. Lo que tenga que pasar, tiene que pasar. Por eso me gusta la frase de mirarlos con su fuerza, con su grandeza y con su dignidad puesta, ¿no? Porque ellos van a poder con esta vida que les toca, porque, o sea, ¿qué les depara el destino? ¿Quién sabe? Y hoy en día Isabela ya no tiene miedo, ya se duerme en su recámara sola. Ya no, de repente le dices, es que siento algo aquí en el pecho, aquí. Y yo le decía, ¿pero qué es, mi amor? No sé. Eran mis miedos. ¿Sabes? Que los Entonces, proyectamos en ellos, ¿no? Sí. y hoy Isabela le va increíble en el patinaje, se duerme sola, la ves tan segura, tan todo, pero hasta que yo acepté eso. Entonces, ahí me di cuenta que yo estaba educando desde mi miedo, desde mi herida, ¿sabes? Y también fue, o sea, liberación para mí el haberlo entendido y el haberlo aceptado. Claro. Sí. ¿Qué te ha enseñado la maternidad? Wow. Todo. A conocerme. Sí. Sí. Gracias a la maternidad. A veces yo hablo mucho de mi edad, ¿no? De que La conozco a maternidad personas- como camino espiritual. Sí. Conozco a personas de promedio de mi edad y siempre les digo, ay, eres un bebé, eres chiquito, y siempre me dicen, pero tenemos la misma edad. Y yo lo relaciono a que mi maternidad me ha dado una evolución tremenda. Sí. Una evolución que no habría conseguido de ninguna otra manera, estoy segura. Me ha enseñado a conocerme, a conocer a mi mamá, a mi papá, a todos, a detenerme a escuchar, a detenerme a ser más compasiva, a soltar lo que yo era una persona sumamente aprensiva, sobre todo con el tema material. Y la maternidad también me enseñó eso, que cuando nos quedamos sin nada o nos dejaron sin nada, como haya sucedido, me di cuenta que era el miedo más grande que había tenido siempre, quedarme sin nada económicamente por mis hijas, ¿no? Decía, ¿cómo van a sobrevivir sin nada económico? Y cuando pasó eso y mi hija llegó y me dijo, mamá, no importa que aquí no tengamos nada, que no tengamos un juguete, que no tengamos nada. Estamos las tres juntas y yo con eso estoy feliz. Dije,
Aquí ha valido la pena absolutamente Todo. todo. Son nuestros maestros, O sea, ¿no? que ella, sí, justo. Y también sabes que en los momentos en donde también como Lau siempre le he dicho, nunca vas a permitir o puedes permitir que nadie te violente, iniciando por mí. O sea, si en algún momento no es tu responsabilidad, es mi responsabilidad detenerme, pero si yo no logro controlarme y detenerme y te grito o algo, tú me vas a decir, alto, no me faltes al respeto, no me grites, no tal. Entonces, la primera vez que fue una tontería, ¿no? Cualquier cosa. Y me dijo, no me grites, no me hables así. Ahí dije, aquí valió la pena todo. Todos esos cursos, todos esos desafíos, todas las cosas que he atravesado, aquí fue donde valió la pena. Entonces, me ha enseñado todo, absolutamente todo. Sí. A mí la maternidad me ha enseñado que tan importante, o sea, es súper importante la mamá biológica, ¿no? Pero la mamá de crianza también, ¿no? Una es la que da la vida y la otra es la que sostiene en la vida, ¿no? A ser agradecida porque yo no pude tener hijos cuando deseé tener hijos. Estuve en tratamiento 3 años y nunca se pudo. Y a final de cuentas, gracias a las acciones de la mamá de mis sobrinas, pues yo pude ejercer esa maternidad, ¿no? Pero también es que si ella no les da la vida, yo no podía haber sostenido a nadie. Claro. ¿No? Entonces, tan importante es quien da la vida, ¿no? Como número 1, que quien sostiene la vida. Sí, Sí. definitivamente. Pues yo lo primero que me enseñó a ser mamá, ¿no? Si ella no existiera, yo no sería mamá. Y que cada etapa, pues, es tan diferente. Y también, pues, a ver todos mis miedos para seguir evolucionando, porque ellos también nos reflejan muchas cosas. Sí es una tarea ardua, yo creo que siempre, pero pues se puede, ¿no? Sea como sea, si Se ha vamos podido. evolucionando. Y sí, son maestros los hijos. Grandes maestros. Y verlos como maestros, porque todo nos enseñan todo el tiempo. Sí, sí, nos ayudan a evolucionar. Sí. Yo creo que son o el sí. espejo más grande que tenemos. De verdad que sí. Se convierte en un mini tú, ¿no? O sea, dices, "Uy, Es tu no, es que espejo". por eso digo que te aprendes a conocerte, porque en realidad no te conoces No. hasta que los ves haciendo lo que impresión, tú ¿verdad? haces y Qué dices, impresión. ¿por qué hace eso? Pues porque te ve todos los días. ¿Y a poco No. yo hago eso? Y porque, y bueno, yo en Isabela, te juro por Dios que todo el tiempo estoy viendo lo que todavía tengo que trabajar. Ah, sí, Todo es un trabajo el que no tiempo. acaba nunca. Todo el tiempo está luego digo, ay, pobrecita. Sí, ya la ves con compasión, la madre que te tocó. Entonces, a ti la maternidad te ha enseñado como tus áreas de oportunidad, ¿no? Sí. De verdad, yo le digo a Isabela y le digo, mi amor, ¿sabes que yo estoy creciendo al mismo tiempo que tú? Sí. No, te tocó y nos tocó crecer juntas, ¿no? Y eso, y se lo he dicho, para mí ha sido el motor más grande de mi vida. Por ti, de verdad, que más bien, por ella le di ese primer sentido a mi vida. Antes yo no le encontraba. Vivía porque, pues yo creo que Dios dijo, no, esta tiene que entender un buen de cosas, ¿no? Claro. Pero antes no. Bueno, y es que también está esa parte de la maternidad, ¿no? En donde dejamos de ser mujeres, las mujeres que fuimos antes, y empezamos ahora otra mujer, que es siendo mamá. Algunas regresamos a ser mujeres, algunas mezclamos, algunas nos quedamos ahí siempre, diversas situaciones, pero creo que ahí hay una separación muy marcada cuando antes y después de ser mamá. Sí, claro. Sí. Completamente. Sí, sí, completamente. Yo sí lo veo y lo agradezco infinitamente que haya sido así mi antes y después. Voy a dejar unas preguntas al público, mamás que nos están viendo. Y una de ellas es, ¿estoy viendo a mi hija o a mi hijo como es o como quiero que sea? Y la otra, ¿qué necesitas sanar tú como mamá para poder maternar con más libertad? Y escribí algo que dice, ser mamá no es criar hijos perfectos, es criar seres humanos libres, seguros y amados. Y eso empieza cuando tú decides sanar y soltar el control. Confiar en que la vida de tu hijo no necesita ser dirigida, solo necesita ser acompañada.
Gracias. Qué bueno. Ay, gracias a ustedes por compartir un poquito de nuestra maternidad y ojalá muchas mamás allá no se puedan sentir identificadas y que entiendan que es un proceso individual y que no necesitamos ser perfectas, necesitamos ser reales y esos nuestros hijos lo sienten y creamos así niños con seguridad. Seguros, libres, o sea, Con voluntad. auténticos, ¿no? Ujú. Buenas personas. Buenos seres humanos, o sea, Humanos, como- que sepan que son humanos. Humanos. Que se pueden Que se equivocar, pueden equivocar, y lo sí. pueden arreglar Que- y que- pueden aprender. Que es parte de la vida, que es parte de que están aquí, ¿no? Pues muy bien, Muchas porque gracias. sanar también es hacer justicia.